Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de la civilización fenicia, específicamente lo que tiene que ver con sus periodos históricos. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. La civilización fenicia era de origen semita e inicialmente ellos habitaban en las costas del Golfo Pérsico, pero con el pasar de los siglos ellos fueron migrando a través del territorio de Mesopotamia hasta que finalmente se establecieron sobre la región de Canaán. El nombre que los fenicios se daban a sí mismos era Kenaani, que significa cananeo, o Bin Kenaan, que significa hijos de Canaán. Y también cabe destacar que este término también aparece reflejado en lo que es la Biblia, ya que este libro sagrado también habla acerca de esta civilización. Los fenicios a nivel general fueron excelentes navegantes, excelentes comerciantes y también buenos colonizadores. Aparte de esto, ellos también desarrollaron un alfabeto muy importante, el cual fue utilizado más adelante como base para desarrollar el alfabeto griego y posteriormente el alfabeto latino, por lo que este es uno de los aportes más importantes de la civilización fenicia, entre otros que vamos a ver más adelante. El territorio en el que se desarrolló la civilización fenicia actualmente abarca partes de la costa occidental de Siria, la totalidad del territorio libanés y partes de Israel y de Palestina. Tenía aproximadamente 50 kilómetros de ancho y 200 kilómetros de largo. Se desarrolló en lo que es el levante mediterráneo, en las costas de Asia Menor, y pues su principal centro de operaciones fue el mar Mediterráneo. En aspectos de geografía, este territorio en el que se desarrolló la civilización fenicia es un territorio que tiene muchas montañas y es un territorio muy abrupto, por lo que no habían muchas posibilidades de desarrollar la agricultura. Por este motivo fue que los fenicios pues terminaron volcando sus esfuerzos hacia el mar, de una manera similar como más adelante lo harían los vikingos, en el sentido de que como el territorio de Escandinavia era muy montañoso, frío y con criaturas salvajes, pues los vikingos por eso desarrollaron su civilización o más bien su cultura en las costas del territorio nórdico. Existen diferentes versiones sobre de dónde apareció el término Fenicia, pero parece ser que el territorio de Fenicia y específicamente el Líbano tiene muchos bosques que tienen palmeras, también lo que son cipreses y también cedros, los cuales los fenicios utilizaron para construir sus barcos. Entonces hay, digamos, una teoría que indica que la palabra Fenicia significa país de las palmeras, debido a que esta madera que se origina principalmente en el territorio del Líbano y que de hecho podemos ver en la bandera actual del Líbano la forma de uno de estos árboles, tenía la ventaja de que no se dañaba por los insectos. Por lo tanto, esta madera era excelente para trabajar y muy buena para navegar. Sin embargo, la teoría más aceptada de dónde aparece el término Fenicia es que se debe a los griegos, ya que la palabra Fenicia en griego significa los de púrpura, y esto se debe al hecho de que los fenicios comerciaron con telas que tinturaban de color púrpura y que eran muy apreciadas por los reyes de la antigüedad. De hecho, si observamos la iconografía de los reyes antiguos, podemos ver que la mayoría de sus capas
o de sus vestimentas era de color púrpura, y este era uno de los objetos que, por ejemplo, más se comercializaba por parte de los fenicios. Es importante destacar que el color púrpura también representaba en la antigüedad, aparte de los reyes, a la nobleza. Por lo tanto, las personas que utilizaban este tipo de prendas pues demostraban tener una importante capacidad económica vinculada al poder. Los fenicios también establecieron varias ciudades muy importantes en las costas, las cuales eran más de carácter comercial, ya que los fenicios como tal no estaban dedicados, digamos, a la guerra, sino que era una civilización centrada en el comercio. Y a través de estos puertos, pues se lanzaron a realizar el comercio en el mar Mediterráneo y también establecieron diferentes colonias por todo este territorio. La historiografía en la que se divide la historia de la civilización fenicia, es decir, las diferentes etapas de auge y caída que tuvo esta civilización, están determinadas a través de el desarrollo de sus principales ciudades, tanto dentro del territorio fenicio como por fuera de esta región, en el caso de las colonias que ellos establecieron por todo el Mediterráneo. La primera de estas etapas es el periodo de Biblos, el cual abarca del año 5000 a.C. hasta aproximadamente el siglo XIII a.C. El segundo periodo es la etapa de Sidón, la cual abarca del siglo XV a.C. hasta el siglo XIII a.C., cuando la ciudad fue conquistada por los filisteos. El tercer periodo es el de la ciudad de Tiro, que abarca del siglo XII a.C. al siglo VII a.C., cuando esta ciudad fue conquistada por los asirios, los caldeos y por los babilonios. Y el último periodo de la civilización fenicia es el de Cartago, la cual fue una república establecida por colonos fenicios en lo que actualmente es el territorio de Túnez, la cual se desarrolló entre el siglo IX a.C. y el siglo II a.C., cuando esta ciudad fue conquistada por la República Romana hacia el año 146 a.C. La primera ciudad que los fenicios establecieron fue la ciudad de Biblos, la cual se encuentra ubicada a 30 kilómetros de Beirut, en el actual territorio libanés, en la costa norte del país. En los documentos cuneiformes se le conoce como Gubla, y pues en la Biblia se le conoce como Gebal. Esta ciudad tiene una antigüedad de 5000 años antes de Cristo, y de acuerdo a un historiador fenicio llamado Sanjuniatón, esta ciudad fue construida por el dios Crono, y pues esta fue la primera ciudad de la civilización fenicia. Esta ciudad se encuentra en las cercanías de una colina o de varias colinas, las cuales pues en la escritura cuneiforme se les conocía como Gubla, que significa en idioma semítico antiguo pues montaña o cadena montañosa. Y de esta palabra semítica Gubla, más tarde derivó el término Gebal, que es, digamos, el término bíblico que aparece en este libro sagrado para referirse a esta ciudad. Más adelante esta ciudad fue conocida por los griegos y ellos la nombraron Biblos. Y de esta palabra también se desarrolló otro término que es biblión, que hace referencia a libro, papiro o rollo. Y de esta ciudad es de donde aparece también el término Biblia o biblioteca,
ya que uno de los principales elementos que comerciaba esta ciudad era el papiro, y pues se conoce a la Biblia con este nombre debido a que la primera que fue desarrollada se escribió en papel de papiro proveniente de esta ciudad. De ahí es de donde pues se tomó el término de libros o de biblioteca. En su momento de apogeo, la ciudad de Biblos fue un importante centro comercial del Mediterráneo oriental. Allí se comercializaba papiro, se comercializaba madera de cedro, también se comercializaba el cobre traído de las montañas del Cáucaso, y la ciudad inicialmente era tributaria de la civilización egipcia. Luego pasó a ser tributaria del Imperio asirio y posteriormente del Imperio persa. Esto debido a que la región de Canaán o del levante mediterráneo era una zona disputada por diferentes imperios y potencias de la antigüedad. Más adelante, pues la ciudad eh, fue cambiando ya de civilización, ya que fue pasando al dominio más directo de los asirios, después al dominio más completo de los persas y finalmente pasó al dominio de los griegos. Luego pasaría al dominio de los romanos y pues en la actualidad la ciudad todavía permanece siendo habitada y conserva algunos centros turísticos en los cuales se puede evidenciar, digamos, su arquitectura antigua, tanto de la época fenicia como de la época greco-romana y medieval. La segunda ciudad más importante de esta civilización y también la segunda etapa de la misma es la ciudad de Sidón. Esta ciudad fue un importante centro naval y comercial en el Mediterráneo oriental, ya que su zona de comercio se centraba en la cuenca oriental del mar Mediterráneo. Ellos tenían comercio con los griegos, con las islas del mar Egeo, con el mar Negro y con otras regiones de Asia Menor. Los sidonios como tal no establecieron colonias en otros territorios, pero ellos sí establecieron factorías y concesiones, y en estas zonas pues obtenían pieles, esclavos y metales a cambio de diferentes productos de su industria. Muchas de estas factorías y también de estas concesiones se encontraban tanto dentro de zonas de otras civilizaciones como dentro de zonas de pueblos bárbaros. Esta ciudad, a base de solo comercio, amasó mucha riqueza, pero finalmente la ciudad fue conquistada por los filisteos y finalmente fue arrasada. Y esto sucedió en el siglo XIII a.C. La tercera ciudad más importante y la tercera etapa de esta civilización es la ciudad de Tiro, la cual abarca del siglo XII a.C. al siglo VII a.C. Cuando cayó la ciudad de Sidón, los habitantes de Tiro heredaron todo el comercio que los sidonios tenían en el Mediterráneo oriental. Es decir, ellos continuaron con el comercio que había, por ejemplo, con el Mar Negro, también con los griegos, con las islas del Mar Egeo y con otras zonas de Asia Menor. Sin embargo, los habitantes de Tiro fueron mucho más aventureros que los sidonios, ya que ellos desde estas bases se extendieron hacia el Mediterráneo occidental. Entonces ellos llegaron a entrar en contacto con otros pueblos más alejados, ya que ellos establecieron redes comerciales, por ejemplo, en la isla de Sicilia, en la isla de Cerdeña, de Córcega, en el norte de África.
en España e incluso llegaron a cruzar el estrecho de Gibraltar y llegaron hasta lugares tan lejanos como las Islas Británicas, las Islas Azores y las Islas Canarias. Pero los habitantes de Tiro fueron mucho más allá que el simple comercio, ya que ellos en estos territorios sí fundaron algunas ciudades y colonias, que por cierto fueron muy importantes, como por ejemplo Cartago, Tarros, Sabrata, fundaron Gais, la actual Cádiz, y también Malaca o Málaga, estas dos en el actual territorio español. Lo que sucedió más adelante fue que esta ciudad fue conquistada primero por los asirios, después fue conquistada por los babilonios y finalmente fue conquistada por los persas en el siglo VII a.C. En ese momento, pues las colonias que estos habitantes tenían en otros lugares se independizaron y es así como se desarrolló el comercio griego y se desarrolló una potencia heredera de la ciudad de Tiro, que fue la ciudad de Cartago, la cual se convirtió en una potencia en el Mediterráneo occidental porque fue tomando el control de las colonias que los antiguos habitantes de Tiro habían establecido en esos territorios. La última etapa de la civilización fenicia fue la ciudad de Cartago y abarca del siglo IX a.C. al siglo II a.C. Esta ciudad, como mencioné anteriormente, fue fundada originalmente por colonos de la ciudad de Tiro, pero cuando la ciudad de Tiro decayó, la ciudad de Cartago asumió como nueva potencia, ya que heredó todas las redes comerciales que los habitantes de Tiro habían establecido en el Mediterráneo occidental. Los cartagineses se convirtieron en una potencia económica muy importante y su dominio iba desde las costas de la isla de Sicilia hasta las costas españolas y el norte de África. Pero sucedió que más adelante, debido a esta expansión comercial, ellos entraron en guerra con los griegos y posteriormente entraron en guerra con los romanos, hasta que finalmente, durante las guerras púnicas, los romanos pues acabaron con los cartagineses y pues conquistaron todo el territorio anexándolo a la República Romana. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.